El Señor les bendiga, hermanos, personas que nos están escuchando en esta hora de transmisión. Mm, Vamos en esta hora a comenzar nuestro servicio y le invito por favor que ahí usted, donde está usted, me acompañe con esta oración, ¿sí? Oremos al Padre. Bendito Dios, en esta tarde, Señor eterno, te damos gracias porque eres tan bueno, tan verdadero, Señor. Justos dice tu palabra y verdaderos son tus caminos. Eres el Rey de toda gloria y venimos en esta hora a exaltarte, a glorificarte, a darte gracias, Señor, por tus muchas bendiciones y misericordias, Padre. Ahora, Padre bendito, rogamos que tú estés aquí presente en este tiempo devocional, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, siempre se haga presente en nuestros corazones, Padre, trayendo convicción de pecado, Señor, trayendo fe, fortaleza, Señor, confianza en ti, mi Cristo Santo. En el nombre de Cristo, Señor, rogamos que tu palabra, Señor, penetre hasta la profundidad de nuestros corazones y que nos enseñes por medio de ella cómo debemos de andar. Te lo pedimos, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar tocando un tema, hermanos, amigos, importante. Todos son muy importantes, pero este tema en especial dice de la siguiente manera un versículo: que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted y yo no tenemos una fe fortalecida en el Señor, nosotros no vamos a agradarle al Padre como Él quiere que nosotros, usted y yo, le agrademos. Quizás podemos sentir que nuestra fe está decayendo en algún aspecto de nuestra vida, o quizás pensamos hasta que el camino es muy duro y que nos cuesta continuar, ¿sí? Pero recordemos algo muy importante: Dios está contigo, el Señor está contigo, sea cual sea la situación en la cual tú estés enfrentando. Quizás has tenido unas semanas de pruebas, de luchas, de cuestionamientos, de preguntas, pero déjame dejarte algo muy claro: el Señor está contigo como poderoso gigante, y debemos de seguir un ejemplo muy hermoso, y es el ejemplo del profeta Habacuc. Cuando él vio que el pueblo estaba declinando espiritualmente hablando, no se dejó llevar por el desánimo. Él recordó, fíjese bien, él recordó todo lo que Dios había hecho en ellos y por ellos. Y fue delante del Padre en oración e intercesión, pidiendo un avivamiento, ¿sí? Dice Habacuc 3, 2a, dice: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestros tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en la Reina Valera, ¿sí? Recordemos cuando estemos en una situación difícil, recordemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por usted? Le pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que el Señor ha hecho por ti? Debemos de acercarnos a Dios en oración. Es la actitud correcta en medio de cualquier dificultad que estemos enfrentando. Acércate a Dios en una oración intensa, no una oración pasiva, sino una oración que va más allá de tus oraciones cotidianas, ¿sí? Y también permítete tú escuchar la voz de Dios y permite que su Espíritu Santo renueve todo tu ser y renueve tu fe. ¿Qué debemos de hacer en ese momento difícil de la prueba, de la lucha? Cobrar ánimo y avivar nuestra fe, porque sin fe nada va a poder pasar. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Recordemos el poder del Evangelio. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:16, dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿De quién es el Evangelio? De todo aquella persona que cree. Hebreos 11:1 dice de la siguiente manera:
La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y es por medio de la fe en Jesús que somos salvos. Puedes tener la absoluta seguridad de que si tú crees en Jesús de todo tu corazón, tú eres salvo. El poder de Dios ya está obrando ahí en tu corazón, en tu interior. La certeza de ser parte de la familia de Dios nos debe de dar un valor inigualable y seguir adelante, caminar, avanzar. Cuando el camino se complica, debemos de avanzar. No hay nada, no hay nadie más poderoso que nuestro Dios. No nos centremos en las circunstancias o en los problemas que se nos vienen encima o en nuestras propias debilidades. Deja todo eso a un lado y céntrate en el inmenso poder transformador de Dios, en todo lo que Él ha conseguido para ti, en todo lo que Él te ha bendecido, te ha favorecido, y sigue adelante con la fuerza que Él te va a ir dando cada día, viviendo para su gloria. Tú has sido perdonado, dice la palabra de Dios en Romanos 4, 7 al 8, dichosos aquellos a quienes se les perdonan sus transgresiones y se les cubre los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. No dudemos del perdón de Dios. Debemos de tener algo muy claro. Dios te ama y te perdona, nos perdona nuestras faltas, nuestros errores. No permitamos, hermanos, para nada, en absoluto, de la culpabilidad, ¿sí? ¿Por qué culpabilidad? A veces hay pecados que hemos cometido en el pasado, quizás muy fuertes, y viene, son incluso antes de conocer a Cristo, y viene una culpabilidad a nuestra mente, ¿cierto? De decir, pero es que ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a profesar la fe? ¿Cómo voy a creer que soy salvo si yo he sido muy malo, muy mala? Recuerda que eres dichoso y bienaventurado cuando eres limpio de tu pecado por aquel que todo lo puede. Has sido perdonado, has sido perdonada cuando Dios te mira. Él ve a Jesús en ti. Cuando el Señor pone su mirada perfecta y preciosa en ti, Él en realidad está viendo la sangre del Cordero derramada sobre tu vida, cubriéndote de pecado. Él ve a Jesús y su obra maravillosa, salvadora en tu vida. Aun cuando tú creas que no eres nada, Dios está contigo y Él te sostiene, te guía, te aconseja. ¿Para qué? Para que tú endereces tu camino y andes dentro de su voluntad. No un día, sino por siempre. Si dice el Salmo 73, 23 al 28, alaba a Dios, agradécele por su perdón y por su gran amor para contigo. Hoy le has dado gracias a Dios por ese perdón y ese amor que Dios tiene para ti. Debemos de avivar la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos, pero para avivarla necesitamos algo muy, muy importante, y es ese punto que acabamos de dar, ¿sí? ¿Cuál es ese punto? Que debemos de cobrar ánimo y avivar nuestra fe en el Señor. Número 2, recordemos que también para avivar nuestra fe, no solo nuestros pecados han sido perdonados, tenemos que volver una vez más a recordar qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una de las cosas que ha hecho, ya lo mencionamos, es que tus pecados fueron lavados con la sangre gloriosa de Cristo Jesús, al igual que mis pecados, y ya no somos nosotros solos, sino que Cristo vive en nosotros. Dice la palabra del Señor, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida
por mí. Gálatas 2:20. Debemos de recordar que no estás solo, no estás sola. Cristo vive en ti y te concede esas fuerzas necesarias todos los días para vencer las tentaciones y vivir una vida que agrade y glorifique al Padre. Recuerda, puedes vivir una vida de obediencia, una vida agradable a Dios, una vida llena de fe en la obediencia al Padre, y mantengamos nuestra mente centrada en el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y no solamente eso, sino también en su gran amor, ¿sí? Dios quiere que usted y yo le amemos, le busquemos. Ese amor que Dios tiene por ti, lo vas a ver reflejado en esa cruz del Calvario, ¿sí? Él permitió que su hijo, su único hijo, muriera, ¿sí? ¿Para qué? En una cruz del Calvario que era considerado maldición, para morir en tu lugar y en mi lugar, y así nosotros poder disfrutar una vida abundante y eterna en Él. Y así de grande e incomparable o incomprensible es su amor. ¿Tú darías un hijo tuyo para que otras personas se salvaran? ¿Tú darías un hijo para que ese hijo fuera sacrificado por otras personas, por un borracho, por una prostituta, por un drogadicto, por un chismoso, una chismosa, por un ladrón, una ladrona, por un pecador? ¿Tú darías tu hijo, tu hija y decir, ok, que él muera para que ellos sean salvos? Creo que no, ¿verdad? Porque no somos Dios, somos humanos, y su amor, el amor de Dios, es incomparable. Para avivar nuestra fe debemos de recordar qué es lo que Él ha hecho por ti y qué es lo que Él ha hecho por mí, ¿sí? Él nos ha lavado, nos ha perdonado de pecado, y en su gran amor y en su gran misericordia con que nos amó, estamos aquí gozando de una vida eterna, porque desde ya estamos gozando la vida eterna con Él. ¿Qué debemos de hacer? Pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Lucas 17:5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Si no fuera importante que tu fe y mi fe fuera aumentada, Dios no lo hubiera dejado establecido en su palabra. Y hay algo que quizás te parece demasiado fácil y poder decir, ay no, pues es que es la fe como quiera, pero no, se dice fácil, yo tengo fe, pero en el momento de aplicarla, ahí es lo difícil, porque ahí es donde tenemos que poner por obra esa fe y creerle a Dios aunque tu mundo esté hecho pedazos. Creerle a Dios aunque tú veas que la enfermedad va avanzando, creer que Dios es tu sanador, creer que Dios es tu restaurador. ¿Hay algo que te parece a ti demasiado fácil? ¿Hay algo que te parece demasiado difícil? Ahora te pregunto. En tu vida, ¿hay algo que tú le pides al Señor día con día, pero que conforme va pasando el tiempo se te hace algo muy difícil que Dios pueda obrar? Ahí en ese momento tú debes de pedirle a Dios que aumente tu fe. En Lucas 17 Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca del perdón y cómo debían de perdonar de corazón a esas personas que en realidad no pasamos, ¿sí? Porque nos han herido, nos han traicionado, nos han hecho mucho daño o simplemente no te caen bien, ¿sí? Y Dios les estaba diciendo que debían de perdonarlas aunque cometieran constantemente ofensas contra ellos. Y los discípulos se dieron cuenta que la única manera de cumplir con lo que Jesús decía era con una fe más viva, más sólida, más grande. De otra manera te va a ser muy difícil perdonar a aquel que te ha ofendido. Así que eso fue lo que le pidieron a Dios, a Cristo Jesús. Le dijeron, Señor, entonces aumenta nuestra fe. Ahora te voy a preguntar yo, quizás te encuentras en retos. ¿Te encuentras tú en retos? Pregunto yo. ¿O circunstancias demasiado grandes o demasiado difíciles?
Pide a Dios que aumente tu fe. Rápidamente, hermanos, en esta semana el Señor me ha dejado sorprendida, totalmente sorprendida. El Señor se ha mostrado de una manera especial que me quedo sin palabras, ¿sí? Ha llegado hasta la puerta de mi casa el Señor para bendecirme en las áreas que necesito esa bendición, ¿sí? ¿Por qué? Porque le he creído a Dios y en su misericordia Él ha obrado y me ha dicho: aquí estoy contigo, no te preocupes. Y es lo mismo que va a hacer contigo, simplemente no te desesperes y pide al Señor que te ayude en su misericordia y aumente tu fe, que te ayude a tener esa medida de fe necesaria para vencer y triunfar en medio de la situación en la cual tú estás ahorita. Y déjame decirte algo, que si tú te acercas a Él y le pides esto, Él lo hará. ¿Por qué? Porque tú tienes todo lo necesario para vencer. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú vas a ser vencedor o vencedora no por una espada, no por una pistola, no por tu palabrería o tu vocabulario o tu mucho conocimiento, no por tu aspecto físico. Tú vas a ser vencedor, vencedora, y vas a vencer todo lo que se te ponga enfrente por una sencilla y poderosa razón: por tu fe en Cristo Jesús. La fe que tú has puesto en Jesús como Salvador, como tu Señor, te va a capacitar para que venzas el mundo y todos sus deleites, todo lo que el mundo te ofrece. Y tú eres una nueva persona y tú debes de creer que tú eres una nueva persona. El Espíritu de Dios mora en ti y te ayuda a vencer las tentaciones y a sentir la paz en medio de los problemas. Y con Cristo, hermano, hermana, puedes hacer frente a todas las circunstancias que se te vengan encima. No permitas que el enemigo te engañe haciéndote pensar o haciéndote creer que no puedes quizás soportar la presión, la traición, el dolor, el hambre, la duda. Recuerda que tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Y eres un hijo de Dios. Y tú eres más que victorioso. Recuerda en quién tú has depositado tu fe. En las circunstancias, en aquella voz que viene y te dice: ¿dónde está tu Dios? O en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si tu opción es la última, si tú depositas tu confianza en aquel que todo lo puede, la victoria ya es tuya por medio del Señor Jesucristo, no por lo que sepas, no por lo que tengas, sino por la fe que tú deposites en el Señor. ¿Y cómo voy a tener fe? ¿Cómo voy a yo aumentar mi fe? Quizás usted puede decirme: hermano, hermana, es que yo no sé cómo aumentar mi fe. Vamos a ver cómo debemos de aumentar nuestra fe. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Yo recuerdo rápidamente, les voy a decir, yo recuerdo en una ocasión cuando yo me encontraba muy lejos de casa y tenía el cáncer en la garganta y tenía ese tumor que me salía de mi boca, 2 centímetros. Yo recuerdo, yo no hablaba, yo no podía pronunciar palabra, me dormía sentada. Y yo recuerdo mucho que mi fe se aumentó por escuchar la palabra de Dios. Una amiga me dijo: Flor, ¿tú crees en Dios? Yo le movía la cabeza y yo le decía que sí. ¿Crees que Dios es el mismo de ayer? Yo así asentía con mi cabeza y le decía que sí. ¿Crees que tu Dios y mi Dios es aquel que abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco? Sí. Que tu Dios y mi Dios es aquel que
que le dio maná al pueblo, proveyó ese calzado y ese vestido durante 40 años y no se les desgastó, mandó una nube en el día para que los cubriera y en la noche una columna de fuego para que los guiara, los alumbrara. Yo decía que sí. ¿Tú crees que nuestro Dios es aquel que proveyó el cordero para el holocausto ahí con Abraham, Isaac? Y yo le hacía que sí. Y me fue narrando la palabra del Señor, las grandes hazañas, todas las maravillas que el Señor había hecho, y mi fe fue fortalecida. Y en eso nos tomamos las dos de las manos, hicimos una oración, 2 personas físicas, 5 en total, ella, yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes. Hicimos una oración sencilla, corta, pero llena de fe en aquel que todo lo puede. Y la fe mueve montañas, y fui sana de ese tumor canceroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el tiempo de la crisis? Poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede. Recordemos lo que dice Jeremías, el Señor en Jeremías: yo soy Dios, Jehová Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible, pero a veces nosotros, nuestra fe está tan decayente, nuestra fe está tan baja que no atraviesa ni el techo. ¿Cómo voy a aumentar mi fe? Leímos ahorita Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe en realidad crezca, que tu fe sea viva y se fortalezca? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Meditar en su palabra. Tristemente hay mucho pueblo que no le gusta leer en la palabra la palabra de Dios. Tú debes de alimentarte de la palabra todos los días, cada día. Escucha mensajes bíblicos, sumérgete en la palabra de Dios. Y verás cómo el Señor irá aumentando tu fe y vas a estar fuerte y vas a ser victorioso, victoriosa cuando vengan los ataques del enemigo o cuando seas probada. Recuerda lo que dice Hebreos 4:12, dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios te hablará y te afirmará esa fe por medio de la palabra. Si tú quieres aumentar tu fe y evitar leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, olvídate, no va a suceder. Debemos de no solo leer la palabra de Dios para que nuestra fe sea una fe viva, sino creer en Él. Decidir creer en Él. Juan 11:40, dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Dice Jesús, si crees verás la gloria de Dios. Y podemos cantar: la gloria de Dios maneja mi vida. Y cantamos la de la gloria de Dios de Ricardo Montaner, de su hija. Pero en realidad la gloria de Dios maneja tu vida. En realidad la gloria de Dios maneja mi vida. En realidad creo, porque para ver la gloria de Dios hay un requisito muy indispensable y lo acabamos de leer. Si crees, verás la gloria de Dios. Y no se trata nada más de cantar por cantar, sino de vivir la palabra de Dios. No te rindas, hermano. Sigue creyendo y confiando en las promesas del Padre Celestial. Si Jesús fue capaz de hacer posible grandes milagros, levantar paralíticos, darle vida a los muertos, sanar la mujer encorvada, los encorvados, restaurar brazos, sanar leprosos, e infinidad de milagros hizo el Señor. ¿No podrá ayudarte en tu necesidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tú estás equipado para la batalla. Dice Primera de Timoteo 6:11-12, tú, en cambio,
hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. El Señor sabe que estamos en un mundo donde todo es por lógica y la fe sale en muchas ocasiones sobrando, pero nosotros debemos de vivir por fe y no por vista. Y por eso es una batalla diaria. Y dice, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. ¿Tú te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Esa fecha nunca se debe de olvidar, porque es una fecha la cual marcó tu antes y después de Cristo, ¿sí? Tu eternidad sin el Señor y tu eternidad con el Señor. Cuánta gratitud, cuánta pasión por compartir ese gozo con otros hay en tu interior. Todo lo demás, todo lo material pasa a un segundo término, pero con el tiempo puede que quizás hayas notado una batalla dentro de ti. Por un lado, los deseos de la carne están fuertes, pero por otro lado el deseo de seguir fiel está ahí latente, seguirle fiel a Dios y de cumplir siempre con su voluntad en tu vida, de ser obedientes. Es una lucha de la carne y el espíritu. Por eso debemos de poner en orden nuestras prioridades. Sigue con tu mano aferrada en Dios y deja que Él te guíe por el camino de la justicia, de la piedad, de la fe, del amor, de la constancia, de la humildad. Él te ha capacitado para que tú y yo seamos triunfadores en la fe, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Afírmate en esa seguridad y renueva tu fe en el Señor. Pon tu fe en acción. No solo se trata de tener fe, sino de ponerla en acción. Mateo 17:20b dice, les aseguro que si tuvieran fe, una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada sería imposible. ¿Por qué? Porque la fe hace posible todo. La fe mueve el corazón de Dios. La fe mueve la mano de Dios. La fe depositada en Cristo Jesús mueve el corazón del Padre y hace que las cosas sucedan. Puede quizás que pienses que tu fe es muy pequeña o incluso débil. Puedes estar pensando en eso, pero no te preocupes. Lo importante no es quizás el tamaño de la fe, sino en quién está depositada tu fe. Si en el Dios Todopoderoso, en el Creador del cielo y de la tierra, en realidad es Él el objeto o el objetivo de tu fe. Puedes tener la seguridad, escúchame bien, de que verás grandes cosas si tú tienes fe en el Señor. Solo tienes que poner en práctica, perseverando en oración. Ponla en práctica y persevera en oración. Propone en tu corazón, hermano, hermana, orar por esa intervención de Dios en las situaciones personales de tu familia y tu entorno. Dile al Padre, Señor, tu intervención divina, pero primero pide sabiduría para orar dentro de su voluntad y espera. Y verás el mover de Dios en tu vida y en la de los que tú amas, y tu fe será fortalecida. Y puedes hacerle frente cuando tu fe es una fe fortalecida, puedes hacerle frente a los ataques del enemigo. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Dios no te ha dejado indefenso, indefensa frente a los ataques del enemigo, no, ¿sí? Tienes al Espíritu Santo en ti, el gran poder del Señor y la armadura de Dios con la que puedes hacer frente a esas artimañas del diablo. La lucha espiritual quizás pueda ser muy intensa, pero el poder de Dios que está obrando en ti es más grande que todo ataque del enemigo. No lo olvides nunca.
venga de donde vengan esas flechas encendidas, ese ataque, quizás venga con todo, mantente alerta y usa el escudo de la fe y vive la vida que Dios en realidad desea para ti y gana la victoria sobre el pecado. En la fe, sin fe no lo puedes hacer. ¿Sí? Sin fe no puedes hacer. Dice Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es muy hermoso cuando tú tienes una fe viva. Eso no quiere decir que no van a venir ataques, no van a venir problemas. El que tú tengas una fe fortalecida no te relega o te exime de tener pruebas y luchas, pero sí te garantiza la victoria. Hoy yo te invito a que tu fe sea fuerte, sea fortalecida. Quizás estás pasando un momento de enfermedad en tu vida o en alguien que tú amas en tu casa. Quizás la necesidad económica a raíz de todo lo que estamos viviendo ha tocado tu casa. Quizás la depresión, la tristeza, la soledad, la angustia, la ansiedad ha tocado tus emociones. Recuerda algo, la fe puesta en Cristo Jesús te va a hacer más que vencedor, más que vencedora en cualquier lucha que tú estés viviendo. Sin fe, tú no vas a poder cobrar o vivir las promesas de Dios que Dios te ha dado, que Dios ha depositado, que Dios quiere que tú vivas, recibas. Pero cuando tú depositas tu confianza en el Señor, así te encuentres, escúchame bien, así te encuentres en medio de la tormenta, el Señor con su mano preciosa te va a rodear. Y esa tormenta no te va a destruir, no te va a hundir. ¿Por qué? Porque tendrás la protección de Dios cuando tú pones tu fe total en el Señor. Pero para tener la fe bien fuerte, tú tienes que leer su palabra. Tienes que decirle todos los días al Señor: ayúdame a meditar en tu palabra, ayúdame a anhelar tu palabra, Señor. Yo quiero todos los días, así como se alimenta mi cuerpo físico, yo quiero alimentar mi vida espiritual de tu palabra. Y si mi vida espiritual se alimenta, mi fe va a ser fuerte para cuando venga cualquier prueba o cualquier tentación a querer meterme zancadilla, por así decirlo, espiritualmente, tropiezo. Y en el nombre de Jesús vas a ser fuerte. Y recuerda lo que dice el profeta Habacuc 3:2a. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este espíritu de muerte que podemos percibir, de enfermedad. Digámosle al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos, y comienza en mi corazón. Comienza conmigo, Señor. Oremos. Reconocemos, Padre, que nuestra fe quizás ha bajado. Reconocemos que nuestra fe quizás ha decaído mucho, Padre. Y te pedimos perdón porque sin fe es imposible agradarte. Ahora rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes, que aumente nuestra fe. Que nos des tú el hambre, Señor, para oír tu palabra, para buscar tu rostro por medio de tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para buscar ahí, Señor, tu santa y preciosa voluntad en nuestra vida, Padre. Y aún en medio de estos tiempos difíciles, Señor, tener la certeza de que tú estarás con nosotros como poderoso gigante. Ayúdanos a tener una fe fuerte y firme en ti, Padre.
Ayúdanos, mi Cristo, porque sin fe es imposible agradarte y nuestro anhelo es agradarte. Nuestro anhelo, Señor, es servirte. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe y avívala en nuestro corazón, Padre eterno. Te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hermanas, no nos olvidemos de orar los unos por los otros. No nos olvidemos de orar. En nuestro grupo de WhatsApp se publican las peticiones de oración. Ayer, antier, publicaron nuestros hermanos nuevas peticiones de oración. Por favor, únase en oración. La oración eficaz del justo puede mucho, pero al orar, hágalo con mucha fe, porque si no va a ser pura palabrería hueca y vana. Y nosotros tenemos que ser fuertes en la fe. Hermanos, hermanas, así estamos despedidos de esta transmisión de este jueves, y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones. Recuerde, no se le olvide, Dios está con usted como poderoso gigante. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Usted y yo tenemos vida eterna porque hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que les voy a leer este versículo, Gálatas 3:26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Somos una familia y por lo tanto debemos de orar los unos por los otros. Les amamos, que su fe sea más fuerte cada día por medio de la palabra del Señor. Dios con ustedes, hermanos, como poderoso gigante está.